de pie, amados hermanos, buscamos Hechos, capítulo 2, del verso 41 al 47. Esto lo vamos a hacer juntamente, amados hermanos. Capítulo 2, del verso 41 al 47. Es nuestra lectura bíblica de meditación. Si ya todos lo tenemos, leemos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así de pie, amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Gregorio Cuarto Espadas, que va a tener el mensaje con el título ¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? Repito, ¿por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? Buenas tardes, amada iglesia. Ya que estamos así de pie, vamos a aprovecharlo. Y allá en el pasaje bíblico que acabamos de tener, en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a repetir el verso clave de este subtema que nos corresponde en este día, que es el versículo 46. Hechos capítulo 2, verso 46. Si ya lo tenemos, le vamos a dar lectura todos juntos y al finalizar les pido que me acompañen para ir a Dios en oración. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Amoroso Padre que habitas en las alturas celestiales, te damos gracias, Señor, porque estamos en este momento en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre, para aprender un poco más de ti, para que tu palabra nos enseñe en este momento lo que tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Estoy seguro que tu palabra no se irá vacía, sino que habitará en nuestros corazones para que cada uno en familia podamos aplicar lo aprendido en esta tarde. Úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos, que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de mi boca. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Como bien mencionaba nuestra hermana, nos encontramos viendo estos temas del mes del hogar cristiano. Este mes del hogar cristiano lleva por título general la familia y la enseñanza de hoy. Y cada uno de los subtemas pues viene de acorde a este tema general. Y el subtema, que es el subtema 6 que nos corresponde en esta tarde, es ¿por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? ¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? Las familias, realmente si nosotros nos vamos al centro de todo esto que estamos viendo durante todos estos cultos que hemos estado llevando a cabo, es precisamente la familia. No olvidemos, hermanos, que la familia es la unidad social básica, la cual fue creada por Dios.
no fue una institución humana que estableció la familia, no. Dios creó a la familia y es la unidad social básica, y la cual nos proporciona las relaciones, el crecimiento y el sustento y el sostén central de cada uno de nosotros como personas sociales. Desgraciadamente, cada vez es más fuerte, más intenso, cómo el mundo quiere atacar ese eje central que es la familia. Cada vez más vemos en las noticias, no hay un mes o incluso una semana que yo no vea una noticia nueva acerca de cómo hay ciertos aspectos, ciertos movimientos en este mundo que atacan directamente la familia, o quizá de manera indirecta, porque no se expresa como tal, pero realmente el ataque es contra la familia. ¿Y por qué siempre el ataque es contra la familia? Porque precisamente el enemigo sabe precisamente que la familia es esa unidad social básica creada por Dios. Sin la familia, el pueblo de Dios sería algo totalmente diferente. Hoy en día podemos ver noticias como la dichosa ideología de género, de cómo se está atacando a través del lenguaje inclusivo, cómo la familia a través de los hijos, hasta ahí están atacando con la legalización del aborto. Incluso la última noticia que vi es que en Chile el gobierno está estableciendo que ahora a la mujer no se le va a llamar mujer, sino que se le va a llamar persona menstruante, ¿sí? Tanto ahí ha ido la desvirtualización de la perversión de la mente humana, ¿sí? Obviamente influenciados por el enemigo, influenciados por el mundo, que siempre el ataque va a ser contra la familia, ¿sí? Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de estar preparados, debemos de estar empapados de la palabra de Dios para que todo eso que está a nuestro alrededor no nos afecte como familia, ¿sí? La familia es la base para comprender la relación de amor entre Dios y su pueblo. Por eso precisamente el ataque siempre será contra la familia, porque la familia es la base para comprender esa relación especial que hay entre Dios y el pueblo que Él eligió, ¿sí? La familia es el centro de educación para enseñar a los niños, a los hijos, acerca de Dios, sus propósitos y sus caminos. Desgraciadamente, a pesar de que nuestras familias, por llamarlas de cierta forma, nuestras familias cristianas, ¿sí? A pesar de que no existen esos problemas que acabo de mencionar en el núcleo familiar cristiano, pero sí no carecemos de problemas. ¿Qué problemas pueden existir dentro de una familia cristiana? Puede ser que algunas personas, algunos hermanos, pues no tengan esa mentalidad de quererse casar. Puede ser que algunos que ya están casados, pero están pasando por un proceso difícil y ya están pensando en un divorcio. Puede ser que están casados, pero tienen esa mentalidad de no querer tener hijos, ¿sí? Puede ser también donde haya matrimonios en los cuales tanto él como ella, ambos trabajan y hay un descuido total para los hijos. O sea, hay tantos problemas en el núcleo familiar cristiano que nosotros debemos de tener siempre muy en cuenta. Y estos problemas que encontramos en las familias se debe precisamente a que la palabra de Dios no ha podido mover los corazones de la familia cristiana. Y por eso la pregunta de este tema. ¿Cómo dice la pregunta del tema? ¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Aquí realmente, si lo vemos de una manera objetiva, podemos ver dos posibles respuestas, ¿sí? Puede ser que la enseñanza bíblica sea el problema o puede ser que la familia sea el problema, ¿sí? Vamos a ver esos dos razonamientos, esas dos posibles respuestas a esta pregunta.
porque la enseñanza bíblica no está permeando en las familias. ¿El problema está en la enseñanza bíblica o el problema está en la propia familia? La primera opción, ¿será que la palabra de Dios es eficaz para la vida en las familias? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta que deberíamos de hacernos para poder comprender si realmente el problema está en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no vamos a sacar conclusiones y razonamientos humanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y que sea la misma palabra que nos responda a esa pregunta. Jesucristo nos enseñó ampliamente sobre ello. Y es por eso que les pido que vayamos ahorita a Lucas capítulo 14, versículo 26. Les pido que no pierdan la lectura bíblica que tuvimos hace un ratito, en Hechos capítulo 2. Vamos a regresar a ese texto base. En este momento vamos a Lucas 14, versículo 26. Este es un versículo que algunos lo ven complicado, algunos incluso hasta polémico, y algunos ni siquiera lo logramos comprender a cabalidad por la forma de cómo se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice este versículo? Le doy lectura, ustedes sigan con su vista. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La primera vez que podemos leer este versículo sí nos sacudiría. ¿Cómo va a ser posible que el mismo Señor Jesucristo nos diga que aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos? ¿Sí? Ahí realmente el detalle está en la traducción, ¿sí? Si nosotros nos vamos realmente a lo que realmente el escritor bíblico quiso poner aquí, cómo lo escribió, nos daremos que el significado es muy alejado a lo que realmente estamos leyendo, lo que nosotros comprendemos por esa palabra. Si nos vamos a alguna otra traducción, por ejemplo, la traducción Palabra de Dios para Todos, lo dice de la siguiente manera: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo cambia, verdad? Entonces, el sentido realmente que tenemos aquí es que si ponemos en primer lugar algo, cualquier cosa, incluso la familia, incluso nuestro trabajo en la iglesia, si cualquier cosa la ponemos antes que Dios, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? No puede ser mi discípulo. ¿Sí? Esa es la enseñanza que realmente Jesús nos está dando aquí. La persona puede amar a su familia, pero ese amor no debe tomar nunca el lugar que cada hijo de Dios debe de tener por Dios mismo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al Evangelio según Marcos, vamos a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, de sus versículos 31 al 35. Aquí también hay un pasaje con el mismo tenor que el que acabamos de leer en Lucas. Marcos capítulo 3, del 31 al 35. Dice de la siguiente manera: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si nos damos cuenta, es la misma situación. Aunque Jesús siempre en toda su vida, en todo su ministerio, valoró entrañablemente la familia humana, vamos a llamarla de esa manera, enseñó que hay una familia
cuyos vínculos son más profundos aún. Los miembros de la familia de Jesús son los que hacen lo que Dios desea, como dice el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta de qué familia está hablando precisamente del pueblo de Dios, todos aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo ha seleccionado para que puedan gozar de la vida eterna junto con Él. Ese es el pueblo de Dios, esa es la familia de la cual Jesucristo está hablando en todos estos pasajes, donde Dios es el Padre y su pueblo somos sus hijos, ¿sí? Si retomamos la lectura bíblica que tuvimos en Hechos capítulo 2, vamos de nuevo a Hechos capítulo 2. Por ejemplo, en el versículo 42 dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelantito dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vean el versículo 46, recordemos que es el verso clave. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. ¿Quiénes viven en las casas? Las familias. Comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Recordemos que aquí estamos viendo el nacimiento de la iglesia de Cristo. ¿Cómo era la iglesia de Cristo en sus orígenes? No solamente era reunirse en el templo como hoy lo hacemos, sino que mucha parte de esa forma de vida de la iglesia primitiva, por llamarla de cierta forma, es esas reuniones que hacían cada quien en sus hogares, y no solamente en familia, sino que en familia se unían para poder, como dice aquí, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En sus inicios, la iglesia no se reunía solamente en los templos, sino que era a través de las familias, ¿sí? Y precisamente, hermanos, cuando el Padre en este momento, porque lo menciona, hay tantos ejemplos aquí en la palabra de Dios, cuando el Padre, que es la cabeza del hogar, se convertía a Cristo, toda la familia seguía el ejemplo, ¿sí? Y un ejemplo claro lo tenemos precisamente en el pasaje que tengo aquí en mis espaldas. ¿Qué dice aquí atrás? ¿Y será salvo quién? Tú y tu casa. Vamos a ese pasaje. Vamos a abrirlo en nuestras Biblias. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Recordemos que el contexto de este pasaje es que estaban Pablo y Silas en la cárcel, vino un terremoto, se abrieron las puertas, pero no salieron. Y el carcelero, que pensó que sí se habían escapado, se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo, detente, no lo hagas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo el carcelero? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, les preguntó. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Fíjense cómo dice, no serás salvo tu casa y tú, serán salvo tú, cabeza de hogar, y tu casa. ¿Qué sigue diciendo después? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, a su familia, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que siempre en la iglesia primitiva, cuando la cabeza del hogar, el padre de cada una de las familias, recibía a Cristo, ¿sí?,
el mismo Padre. No quiere decir que de manera automática, porque esa es una interpretación mal hecha de este versículo, ¿sí? No quiere decir que de manera automática, cuando el Padre creía, toda la familia era salva. No. ¿Qué significa realmente el versículo? Lo estamos leyendo en el contexto, ¿sí? Al creer el Padre, ¿qué hacía el Padre? Iba con su familia, ¿sí? Les presentaba también la palabra, les presentaba el Evangelio. ¿Y cuál era el resultado de ello? Que la familia también creía, ¿sí? Eso es lo que significa realmente este versículo. Significa de cómo la cabeza del hogar, el padre de familia, tiene ese importante trabajo dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Y igualmente allá en Hechos, ese no lo busco, yo le doy lectura. En Hechos capítulo 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siempre, siempre por las casas, siempre en la familia, la palabra de Dios ha sido predicada desde sus inicios. ¿Y cuál era el resultado? Siempre era la conversión de cada una de esas familias. ¿Qué podemos deducir entonces de estos pasajes? ¿Se acuerdan de la pregunta original? ¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando la familia? Si dijimos, ¿será que el problema está en la enseñanza bíblica o está en la familia? Ahorita estamos analizando la primera opción. Con lo que acabamos de leer nos damos cuenta que verdaderamente la palabra de Dios sí es eficaz para transformar la vida en las familias, ¿sí? Entonces, el problema no es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Dónde está el problema? En las mismas familias, ¿sí? Pero vamos a analizar por qué, en qué estamos fallando como familia, ¿sí? Y esa es precisamente la enseñanza de este subtema del día de hoy. Vamos, por favor, yo se los leo mejor para no perdernos de ese pasaje. En Gálatas 6:10 nos dice: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean este pasaje, cómo el apóstol Pablo nos dice: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es muy particular cómo el apóstol Pablo tiene en ese alto concepto a la familia de la fe, al pueblo de Dios, porque siendo él mismo, Pablo, como en sus orígenes, él era quien perseguía al pueblo de Dios. Y ahí sí les pido que vayamos ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo, en ese momento, la Biblia le llama Saulo, de qué manera perseguía a la iglesia. Y quizá nunca lo habíamos meditado de esta manera, pero vean cómo dice Hechos 8, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya lo tenemos? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué es lo que hacía entonces Pablo en sus inicios? Perseguía a la iglesia, pero vean de qué manera. Iba casa por casa. ¿Por qué iba casa por casa? Porque en las familias es donde estaban los hijos de Dios, ¿sí? Él sabía que en el núcleo familiar iba siempre a encontrar a estas personas que creían en Dios, ¿sí? Y él sabía dónde buscarlos. Él iba casa por casa, buscando y como dice ahí, arrastrando a hombres y a mujeres. Imagínense esa imagen. De verdad debió haber sido bastante fuerte poder observar esa escena, ¿sí? Pero hay algo sumamente motivante, extraordinario, que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo, véanlo con su vista, dice: pero los que fueron esparcidos, o sea, aquellas familias que Pablo iba casa por casa,
quizá entre ellas decían, ahí viene Pablo, ¿y qué hacían estas familias que sabían que ya iban por ellos? Se huían, escapaban, ¿sí? Esas familias no eran personas independientes, eran familias que vivían en hogares, ¿sí? ¿Qué dice el verso 4? Pero los que fueron esparcidos, o sea, esas familias que lograron escapar, ¿qué es lo que iban haciendo? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vean qué extraordinario, ¿sí? En familia, a pesar de que estaban en persecución, a pesar de que estaban en peligro de ser encarcelados, estaban en peligro incluso de perder la vida, a las manos incluso del apóstol Pablo, ¿sí? Antes de ser apóstol, aún así cumplían con su deber cristiano, cumplían con el deber sagrado de ir anunciando el Evangelio. En familia, si se dan cuenta, eso es lo que nos dice ese versículo 4. Hoy en día, pues simplemente no vemos eso, no vemos cómo las familias estén haciendo esta labor, y eso obviamente hace que el propósito de Dios deje de cumplirse en cierta manera. ¿Cómo queremos ver a familias fortalecidas, creciendo y madurando en la fe, si la tarea que debemos de hacer, la que Dios nos ha dado como un mandamiento divino, simplemente no la hacemos? Es imposible, ¿sí? Entonces, ya identificamos el problema. ¿Por dónde podemos iniciar para atacar ese problema? Como vimos hace un rato, ¿quién es el responsable de llevar esas buenas nuevas en cada familia? Como vimos hace un momentito. ¿Quién es el responsable? El padre, la cabeza de cada uno de los hogares, ¿sí? ¿Qué les parece si nos vamos a un pasaje muy conocido? Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí tenemos un pasaje muy conocido, más por el consistorio y por los diáconos, donde habla acerca de los requisitos de los obispos, haciendo referencia a los pastores, a los ancianos y más adelante, requisitos de los diáconos. Pero básicamente todos esos requisitos, si los leemos, son los mismos tanto para uno como para otro. Y no solamente para ellos, estos requisitos se aplican a todo hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cómo debe de ser un hijo de Dios? Vamos a hacer a un lado el título de obispo, anciano, diácono. ¿Cómo debe de ser un hijo de Dios? Dice, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, que sea fiel a su esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y vean lo que dice a continuación, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, este es una jalada de orejas para todos y cada uno de nosotros que somos padres, aquí los que estamos aquí sentados. Y me incluyo, claro que me incluyo. ¿Cómo debemos de ser? Debemos gobernar bien nuestros hogares, tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? Como padres de familia, si dejamos que este mundo sea el que moldea a nuestros hijos, simplemente estamos fallando. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la mayoría de las familias, incluso en las familias cristianas. ¿Cómo debemos entonces hacer para que nosotros como cabeza de hogar podamos con autoridad, con nuestro ejemplo y siempre a través de la palabra de Dios, es como debemos de enseñar y educar a nuestros hijos? Como bien nos dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en Efesios, no lo busquen, yo le doy lectura.
Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dice amonestación del Señor, se refiere precisamente a la enseñanza que proviene de Dios, a la enseñanza que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. De esa es la manera, la misma palabra nos dice a nosotros, cabeza de hogar, cómo debemos de criar a nuestros hijos, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad, no la escuela de formación, no el pastor, y eso se ha dicho en todos los temas que se han venido en este mes del hogar cristiano, se ha repetido, pero ¿quiénes son los responsables de enseñarles a Cristo a cada uno de los hijos de nuestros hogares? Nosotros, los padres. Y eso mismo lo podemos encontrar en un pasaje muy conocido en Deuteronomio, capítulo 6, que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De nosotros es la responsabilidad como padres para que ese gran mandamiento, para que esa familia, núcleo que Dios creó para el ser humano, sea fortalecida. Realmente, ya para concluir, debemos darnos cuenta de que no existen las familias perfectas, ¿sí? No existen, no existe el padre perfecto, solamente existen familias en formación. Si en este momento, yo me incluyo, nos hemos sentido con ese jalón de orejas como padres, porque estamos fallando en nuestros hogares, con nuestros hijos, este es el momento para que nosotros retomemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que de esa manera la palabra de Dios de manera eficaz pueda permear en la vida familiar, que ese es el objetivo que Dios quiere para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nuestros hogares. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Gregorio, que Dios le siga dotando de sabiduría, de inteligencia para predicar al pueblo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: feliz hogar donde Jesús preside en el lugar de honor. Entonemos todos este himno congregacional 551, feliz hogar. 551.